empezamos, me gustaría que explicaseis un poco la edad de vuestros hijos o vuestras hijas, ¿no? Un poco para hacer referencia en base a qué situación personal tenemos, ¿no? Y también para que os conozcáis entre vosotras, que también está muy guay. Buenas, yo soy Encarni, vivimos en Alicante. Mi nene tiene 16 años, se llama Adrián y bueno, tiene una discapacidad, bueno, tiene una encefalopatía epiléptica y bueno, es totalmente dependiente, sí que camina, pero como con una ataxia y bueno, pues necesita de nosotros para todo. Perfecto. Vale, yo soy Chus, mi hijo tiene 21 años, tiene una parálisis cerebral con crisis también de tónico-clónicas y es bastante dependiente, es un gran dependiente. ¿Y cómo se llama? Rui, Muy bien. no sé. Yo, por ejemplo, Venga. buenas, yo me llamo Lola, somos de un pueblo de Toledo, de Orgaz. Mi niño se llama Jesús, tiene 16, bueno, 15 años, ya casi 16. Y bueno, también tiene un síndrome raro, Sturge-Weber, con epilepsia también, hemiparesia derecha, tiene, bueno, pues está afectado cognitivamente y bueno, aquí estamos. Muy bien. Bueno, mi nombre es Mariluz. Mi hijo se llama Adrián, como el de Encarni, y tiene 14 años. El mes que viene ya hace 15. Tiene parálisis cerebral y, bueno, necesita ayuda para caminar, no camina. Sí que se pone de rodillas y se desplaza por el suelo, pero para caminar necesita de sus silla de ruedas y demás. Y bueno, y también aquí estamos para aportar. Muy bien, vale. Pues entonces vamos a comenzar con esas preguntillas que nos gustaría trabajar con vosotros, que nos deis esa información, también de cara pues para poder ver cómo avanzar en nuestro trabajo como profesionales y ver cómo os podemos acompañar, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna persona de referencia con la que podamos hablar de sexualidad? Este tema que a veces tanto nos cuesta. ¿Tenemos un profesional, alguien en la familia? Nada. Yo personalmente en el cole, o sea, tenemos a ¿No? Gaspar, que súper bien, la verdad. Y pues ese es el apoyo que tenemos. En la familia, no, o sea, en el entorno no, además es un tema tabú. No, no en mi familia, pero en general lo que yo estoy viviendo, pues está siendo complicado. Sobre todo con el resto de familias, o sea, es un tema que no se suele hablar. Yo me he encontrado aquí como muy sin unas tablas hasta que hablé con Gaspar, pues eso. Sí, nosotros habíamos asistido a unas charlas de Gaspar en la PAM, en Vigo, y ahí fue donde un poco abrimos los ojos ante esa necesidad que era, que bueno, que no la veíamos, pero que sí estaba ahí. Y a partir de ahí, pues entonces sí empezamos pues con esas pautas que nos dio Gaspar, pues a hacer, ayudarle en ese proceso, ¿no? Pero no es fácil. Aunque yo creo que sí la hay, lo que pasa es que tampoco la buscamos mucho, porque ayer mismo hablando con Susana en APAM, veo que sí que te pueden aportar cosas también. Y bueno, y buscarlas, que a veces es que no las buscamos tampoco, ¿no? Que te pueden aportar cosas, ¿quién? Pues en APAM, en la asociación, Los tanto profesionales. sí, las terapeutas en el CAI también habían estado, fueron las que iniciaron un poco pues esa formación, que bueno, que se quedó ahí en una formación, pero veo que hablando ayer con Susana, que también en el CAI están trabajando, o por lo menos intentando a ese nivel ayudar en ese sentido, ¿no? Ujú. A ver, nosotros en mi caso, pues sí que el año pasado se hicieron igual las charlas que el que estuvo Gaspar y la verdad que vino súper bien. A mí personalmente me vino súper bien.
Porque sí que es cierto que yo me estaba en una situación empezando, no sabía si lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal. Entonces era como un poco ahí que, pues eso. Entonces sí que me vino bien, me vino súper bien. Creo que este tipo de cosas son necesarias. Hay que darlo mucha naturalidad. Yo es un tema que en mi casa sí lo hablamos con totalmente naturalidad. Evidentemente es un tema que no lo voy contando porque creo que insisto mucho en que también es la intimidad de mi hijo y creo que se la tengo que respetar, pero sí que necesito esa ayuda. Esa ayuda, al final él depende de nosotros, es totalmente dependiente. Y, pero sí que es cierto que es un tema muy tabú, es un tema muy tabú. Por mi parte, no, porque sí que me encuentro a familias que a lo mejor están empezando, se encuentran en la situación y a ver, lo hablo con quien me demanda a lo mejor un poco, pero es un tema que no se habla, es un tema que yo creo que estamos todos ahí en ello y no sé por qué, por mi parte no, ¿eh? Pero sí que es cierto que las familias están como un poco que no rompen con este tema. Entonces creo que ahí sí que se debería insistir un poco porque al final ellos necesitan de ello también y forma parte, es una necesidad, forma parte totalmente natural. Entonces, bueno, pues eso. Ujú. Sí, yo también pienso lo mismo. En el tema familia es complicado porque culturalmente siempre ha sido un tema tabú, entonces tampoco, al menos en mi caso también, no es un tema que se hable de forma cómoda. Entonces, algún detalle puntual, pero algo light, no es una cosa que se profundice ni nada por el estilo. Yo lo que tengo claro es que con mis hijos me gusta hablar con naturalidad. Me gusta que tengan toda la confianza para poder tratar el tema, si tienen alguna duda, alguna pregunta y demás. Y sí que es verdad que a veces alguien de apoyo, a quien preguntar, o yo también estuve en una charla con Gaspar y cosas que a lo mejor no sabes a quién preguntar o no te atreves a preguntar en tu entorno más cercano y demás, pues ahí lo hablas y te ayuda un poquito a salir de dudas porque sí que siempre, dudas siempre aparecen, porque no sabes si hay determinadas cuestiones que es el momento, si es el momento, no es el momento, como a lo mejor pues yo tengo una forma de abordarlo y a lo mejor pues es mejor enfocarlo de otra manera. Es un poquito todo eso, sí. Es un tema que a veces que sí que se trata con naturalidad, pero a veces siempre surgen dudas de cómo hacerlo, ¿no? Al menos en mi caso. Bueno, pues al hilo que ibais diciendo, yo creo que ya habéis comentado alguna también con la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué preocupaciones nos surgen, qué inquietudes? ¿Vale? Pero sí que me gustaría que ampliásemos un poco más la información en esta pregunta, ¿no? A vosotros como familia, ya hablando de vosotros de manera personal, ¿cuáles son las preocupaciones, las inquietudes, estas cosas que nos hacen ir un poco en este tema de la sexualidad con el freno echado, ¿no? Por mi parte no es un tema tabú. Yo opino como Lola, o sea, en casa, tanto con mi familia como en mi entorno más cercano, no es un tema tabú, pero sí que es verdad que a nivel conductual de Adrián en concreto, es mi mayor miedo, por así decirlo, eh, no saber dirigirlo, en qué momento pues tenga un momento de excitación y pues se manipule y no saber dirigirlo. En este momento estamos así, por ejemplo. No es muy habitual, pero sí tiene momentos en el cole y para mí es complicado. Luego en casa, fuera en la calle todavía no me ha pasado, pero en casa pues intentamos dirigirlo con la ayuda de Gaspar y pues eso, es uno de los temas que más me preocupa ahora mismo y saber conducirlo y que él esté a gusto, que consiga encontrar pues, su sexualidad y vivirla disfrutándola. Lo que pasa que es cierto que a nivel corporal él pues tiene pues lo que decimos, el tema de la discapacidad es las manos no sé cómo explicarlo, o sea, no tiene, pues no puede dirigirlas bien, entonces necesita una ayuda, necesita que le vayamos pues, a través de masturbadores o lo que sea. Entonces es un proceso que yo estoy empezando, por eso estoy tan perdida
y asusta, porque aunque yo sea abierta de mente, pues me asusta, no es una cosa que yo haya pensado en ningún momento. Hablas con el resto de gente, nadie conoce esto, por lo menos en mi entorno, y el resto de familias, pues lo que decía Lola, es un tema tan tabú que he hablado fatal, vas a tener problema porque se va a ir tocando por la calle, y claro, aunque yo sea abierta de mente, pues un poco te asusta. Y gracias a que tenemos a Gaspar, hemos calmado un poco ese tema, pero estamos en ello. O sea, yo tampoco puedo hablar mucho porque acaba de empezar, él tiene 15, cumple 16 ahora en noviembre y pues eso, esa es mi situación ahora mismo. A mí personalmente me inquieta mucho. Yo es que siempre insisto mucho, es que me preocupa mucho cómo se siente él, porque al final él, a ver, no sé hasta qué punto él es consciente de mi, o sea, de su sentimiento, o sea, de lo que él siente. Entonces, al final yo siempre es que me inquieta mucho su intimidad. De hecho, me da muchas señales que él quiere su intimidad. Entonces, claro, quiere su intimidad, pero yo tengo que estar, yo tengo que ayudar o tengo que intervenir en cierto modo en ocasiones. A ver, Jesús es cierto que me lo está poniendo muy fácil, pero no sé cómo se siente él no me expresa porque él tiene también rasgos TEA y le cuesta mucho expresar lo que realmente siente. Me preocupa mucho y me angustia también mucho porque aparte del tema sexual y tal, pues la afectividad, ¿vale? El tema de que él ahora mismo está en una etapa de que se ha enamorado, está enamorado, le gusta una chica, me habla mucho de ella, o sea, habla, a ver, entre comillas, en lo que, hasta donde él quiere. Claro, ¿qué pasa? Que yo tampoco sé cómo se siente él en ese tema, o sea, cómo ve la chica a él, porque claro, él está súper enamorado, se pone la cara que se le nota, qué tal. Y no sé la otra parte si tiene rechazo por la otra parte, no sé cómo se siente él ante un rechazo, no lo sé, es que me preocupa también mucho cómo lo gestiona él. Y no sé, ahí en ese tema tampoco sé cómo ayudarlo. No lo sé, eso me preocupa mucho y me inquieta, me inquieta, pero porque lo otro sí que es cierto que me lo ha puesto bastante fácil y lo ha llevado muy bien pero ahora el tema de enamorarse, porque también ellos también tienen esa etapa y la van a tener y eso me inquieta también bastante ahora. Sí, Fenomenal. tiene toda la razón. Es una parte así importante a nosotros, a mí también me preocupa, por ejemplo, que tengamos que decidir nosotros los que, dónde y cuándo, en qué momento, dependo de los momentos que nosotros tengamos, porque depende totalmente de nosotros. No es algo que demanda, lo tengo que preguntar. Recientemente lo estamos metiendo en su comunicador para que lo pida expresamente, con palabra clave para que no sea, aunque debería ser más accesible a todo, ¿no? O sea, decirlo claramente, necesito esto, pero bueno, también habrá entornos en donde a lo mejor no entiendan qué es lo que necesita. En nuestro entorno, en su centro de día, sí, pero a lo mejor pues hablando con el comunicador, con alguien, pues puede no entender qué es lo que quiere, ¿no? Porque piensan que no tiene esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco por protección también, ¿no? De, de su intimidad. No sé si me explico. Sí, me gustaría saber qué palabras clave tenéis en el comunicador para que pueda No, de expresar cuando. momento estamos poniéndolo, aún lo hablaba hoy con la logopeda para crear esa celda donde te pida expresamente, pero sí como una palabra, a ver qué palabra buscamos para asociarlo a eso. Que no tengo ningún problema en casa, lo puede pedir abiertamente. Posiblemente en el centro también entiendan esa necesidad, pero no en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, es una de las preocupaciones, pero igual que las que comentaba Lore, ¿no? Sobre el enamoramiento y todas esas cosas
que en el caso de ellos puede ser muy frustrante también, ¿no? Exacto. Y también hablabas del tema de la protección, pero ahí te has quedado. ¿Podrías ampliar un poco más esa preocupación, ¿no? Protección en cuanto a qué. Que lo decía, creo, Eh, concretamente por el tema del comunicador. Hay entornos donde a lo mejor está hablando con personas que piensan que a lo mejor no tiene esas necesidades, ¿no? O que es un tema asiduo, ¿no? Va por ahí, ¿eh? Protegerlo con alguna palabra que nosotros entendamos en el centro también y que sea algo así como muy nuestro, ¿no? O sea, nadie va diciendo por ahí, quiero hacerme una paja o quiero tener sexo o quiero tocarme, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Ujú. Estupendo. Pues yo un poquito en la misma línea, en el sentido de que no sabes cuándo es el momento adecuado, según qué temas o qué necesidades pueda tener en ese momento. Y luego, yo lo que sí también veo muy complicado, el tema emocional, efectivamente, lo que se trata aquí ahora, porque a lo mejor si no tiene ninguna limitación, lo abordas de una manera, pero según las limitaciones de cada uno de nuestros hijos, eh, te mides tanto que te bloqueas, o al menos yo me veo a más así. ¿Qué puedo decir que no le frustre o que no sea adecuado en su circunstancia? Te ves ahí un poco que quieres ayudarle, pero no quieres fastidiarla, porque a lo mejor ayudas y no lo haces bien. Entonces te surgen tantas dudas que te quedas un poco bloqueada, ¿no? Es lo que veo yo, que a lo mejor abordarlo todo y según qué momento y hasta dónde. Esas son las dudas que tengo yo también. Vale. Pues ya habiendo visto un poco las preocupaciones, me gustaría conocer ahora un poco también las oportunidades que encontramos, ¿no? Yo creo que la primera oportunidad, Gaspar, que ya hemos hablado todos, todas de él. Y bueno, si alguien tiene que nombrar a Gaspar fenomenal de manera más específica, pero también que expliquéis qué otras oportunidades encontráis. por mi parte, ninguna más. La verdad, a nivel médico, nada, además tabú completamente. O sea, pasar de pediatría a adultos para mí está siendo un caos, o sea, pero un caos que lo tratan como con miedo porque mi hijo Adrián es un niño muy movido, tira todo cuando entra a la consulta, se agobia, o sea, no saben atenderlo, él no abre la boca, no consiguen abrir la boca para ver si tiene mal las amígdalas. Partiendo de esa base ya, el resto te lo puedes imaginar. Entonces, el único apoyo que tengo es en el colegio, la familia y el entorno más cercano y Gaspar. Así que eso es lo que tengo yo. ¿En el cole algún profe en especial, un orientador En el o cole realmente profes? yo lo he hablado abiertamente y realmente creo que todo el equipo, desde pasando por dirección, fisio, logopeda, porque al final creo que el equipo entero hace equipo, como así decirlo, y son necesidades. Adrián todavía no usa comunicador, o sea, está empezando porque pues le cuesta mucho comunicarse, o sea, le cuesta mucho dirigir la mano y señalar, o sea, sí que con la mirada nos comunicamos, pero con el comunicador le está costando, entonces pues es un hándicap más para todo y para esto pues más difícil. Y pues eso, la profe, pues está todo el mundo, estamos en contacto entre todos e intentando buscar que él tenga pues la facilidad para conseguir tener una sexualidad eh, sana. Y eso. Decías que también en el entorno familiar, bien. Sí, bien, No bien. O encuentras. sea, tanto mis hermanos como la abuelita, o sea, yo soy divorciada, mi parte, porque con el papá, pues imagino que también estará bien, pero no sé cómo está en su entorno. En mi entorno en concreto, sí que es verdad que hablando del tema con amigos, por ejemplo, hay con gente con la que no me siento cómoda porque es muy difícil abrir la mente en esto y si la sexualidad es un tabú sin tener una discapacidad, teniendo una discapacidad, la gente hay mucha Claro. gente que no lo entiende.
Totalmente de acuerdo con Encarni, yo sí, yo lo pienso igual. Es un tema muy tabú, incluso tú misma te sientes que no sabes si cuando hablas con alguien, pero es que no sé cómo la gente lo percibe cuando tú intentas transmitir tus inquietudes o tus cosas y al final es algo que hablas con el entorno con quien está él, con profes, con orientador, en las charlas que se nos pueden ofrecer pues para tener información y para estar un poco vamos, más informados del tema. Pero es cierto que cuando ya sales de ahí, del entorno en el que él se mueve, ya es como que no, ya no. Es que yo incluso ya digo que es que me siento hasta fatal, porque me creo que parece que estoy hablando algo malo. Y no sé, que no hay naturalidad. Solamente hay naturalidad con gente, pues como ahora mismo estoy aquí con vosotros, que lo puedo hablar porque creo que me entendéis y yo os entiendo a vosotros, pero no hay más. O sea, de ahí ya, de afuera de aquí y en casa, evidentemente. Incluso con él, yo con Jesús, él está muy limitado a la hora de hablar, pero me parece súper importante hablarlo con él. O sea, yo con él hablo mucho, lo hablo mucho, esto no tienes que hacer esto así, esto asado. O sea, con él hablo mucho, para mí es el más importante, o sea, con quien tengo que hablarlo y con totalmente naturalidad. Por mi parte, yo sí que es verdad que es como, yo tengo como una lucha en que se conozca, porque realmente lo hablo con gente que me siento incómoda y termino la Exacto. conversación porque es un derecho. O sea, no es algo que yo haya decidido que bien o que mal, no, es que es un derecho. Entonces, pienso que si no lo hablamos, todavía se crea más tabú. Por lo menos por mi parte, yo intento hablarlo con la gente que se acerca a mí, o sea, que tengo cercana, lógicamente. He tenido alguna conversación en la que yo he sentido hasta, no ha sido gente de amistad, sino pues de un entorno fuera laboral, que ha llegado la conversación ahí y como a mí me gusta que, pues, hablar de esto porque me parece necesario, pues no mofa, pero sí que es verdad que le quitan como importancia. Bueno, ya pasará y creo que no va por ahí el tema. Entonces, Vamos, intento, que notas que no están a gusto. exactamente. Y intento, pero de todas formas lo intento, porque al final yo pienso que lo que no se habla y lo que no se ve queda como aparte. Y es el tabú que yo creo que tenemos ahora mismo. Exacto. Nosotros en nuestro caso, pues bueno, cuando fueron las charlas sí nos acompañaron dos amigos a las charlas porque estaban muy interesados en saber cómo sería su evolución en ese aspecto, ¿no? Pero fuera de ahí es un tema que lo hablas incluso con gente con unas necesidades parecidas y no fluye el tema. Se queda como, bueno, sí, bueno, pero en muchos casos, ay, es que igual levantamos la tapa de los truenos. Y, sabes, depende de la situación de cada uno, pero los que tienen más movilidad y todo, ¿no? Pues a veces ese miedo y esa protección también a no abrirle ese mundo y que lo pueda mostrar en público o en sitios donde no lo pueden, pues igual entender, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Sí. Las oportunidades yo las veo en los profesionales con los que trabajes, que te pueden orientar, te pueden dar ideas, te informan de charlas a las que puedes asistir y pues, te abren la mente y te informan, o en libros. Yo es donde veo las oportunidades. Yo en mi entorno no, no sabría ni cómo abordarlo con mi entorno porque ya sé lo que hay. Entonces, pues evidentemente, estos son los contactos de los que dispongo para poder informarme o aclarar dudas o expresar lo que me inquieta o lo que sea y a ver en qué me pueden ayudar. Es el único. Exacto, sí, buscar información, sí, también buscamos información en las redes y a veces con gente que comparte libros y que piensan que están bien. A veces no los compramos, pero otras veces sí seguimos un poco esa información. Mm, sí. Cuando decías, Mariluz, que hay ciertas personas con las que no lo compartes porque ya sabes lo que hay, eso es que ya lo has intentado, ¿no? Bueno, es que, como decía al principio, mi entorno familiar y demás no es un tema que salga. A ver,
sí hay cosas, pero superfluas, no profundizas. Entonces, pues bueno, no me siento cómoda y al no sentirme cómoda, pues no avanzo más. Y si quieres profundizar, pues te lo tienes que buscar tú, con profesionales, libros y demás, y las redes sociales o lo que sea. Vale, vale. Entonces, ahora habiendo visto todo esto, hemos visto la parte, un poquito de nuestras preocupaciones, hemos visto las inquietudes, hemos visto las oportunidades, donde encontramos un poco de información también, con quién compartimos. Em, en conclusión a todo lo que hemos hablado, en qué eso os puede ayudar? O sea, ¿cuál sería ese pequeño acto, ese pequeño gesto, qué pedís? ¿Qué nos pedís? ¿Qué os gustaría? Algo que fuese específico, ¿no? Algo de... Nada, por mi parte, a ver, a nivel personal, pues es un camino que hay que recorrer y, pues eso, iremos encontrando. Tengo ya el apoyo de Gaspar y del cole, que para mí está bien, pero sí que es verdad que a nivel general, para el resto de gente que empieza ahora y en el que pues te vas a ver solo, yo creo que pues a nivel médico, su pediatra, su médico, tengo como muchas cosas en mente por lo que estoy viviendo y, por ejemplo, creo que no para hacer un grupo aparte por discriminar, sino creo que a nivel de salud eh, estos nenes necesitan como algo especial para ellos, porque hemos estado justo, paso de pediatría a adultos, estuvo ingresado en el hospital, nadie sabía atenderlo, o sea, un desastre por todos lados. Entonces, partiendo de esa base, pues que tú vayas al médico de cabecera y te pueda orientar, o sea, en este tema, porque pienso que es una necesidad para ellos, entonces, y un derecho. Así que, aparte de esa parte, a mí no se me ocurre nada más. Eso sí, como Ujú. gran cambio, pues sería normalizarlo desde arriba, ¿no? O sea, Exacto. que se crearan espacios de información, de educación, de terapia, pues lo mismo que necesitas, es una necesidad más. Entonces, Exacto. necesitas ir al festivo, necesitas hacer terapia, fisioterapeuta, logopedia, en fin, es una necesidad. Igual, exacto. Entonces debería existir pues, más información sobre el tema, ayudas, que alguien te guíe sobre qué necesita tu hijo, porque cada circunstancia es muy diferente y que te lo enfocara. E incluso que no sé si eso sería posible o cómo enfocarlo, pero como oferta terapéutica incluso, ¿no? Eh, esos son los grandes cambios. Los pequeños, pues en el entorno donde nos movemos, que nos asistan de alguna manera, ¿no? Con esos, pues eso, con esas guías. Pero tener una guía es importante. Que yo noto que en el entorno Fenomenal. donde estamos, incluso en el centro de día, pues ahora estamos aterrizando, pero conozco otras familias y es un tema que no abordan. O sea, porque, o bien porque sienten que son más infantiles. Claro, cada uno con sus circunstancias, son todas muy diferentes y necesidades muy diferentes en este tema, ¿no? O sea, Sí, yo estoy totalmente es de lo acuerdo. mismo al final, pero es una necesidad. Da igual la edad que tengas, el grado que tengas de discapacidad, si eres más consciente, menos consciente, pero yo creo que está ahí. Ujú. Y por eso, por la diversidad de necesidades y demás que pueda haber, por eso yo veo tanta dificultad, porque sería interesante tener a alguien en quien apoyarse para aclarar dudas, sobre todo, ¿no? De si en un momento dado te inquieta algo porque tu hijo va creciendo, ves que van surgiendo otras necesidades, la duda es cómo abordarlo según su circunstancia. Es un poquito más eso, ¿no? Las dudas que van surgiendo en el día a día, cómo abordarlas para no meter la pata y hacerlo de una forma más, vamos, más beneficiosa para él. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos coincidimos en lo mismo. Al final, yo vuelvo a repetir, a mí Jesús en el tema sexual me lo ha puesto muy fácil, pero me preocupa mucho el tema de cómo se siente él con todo esto, porque al final,
pues ellos son personas, algunos tienen mucha dificultad para expresarse y, y yo creo que cuando llegan a una edad, eh, a ver, cuando son más pequeños a lo mejor pues les puede preocupar otra cosa, es en plan afectividad, pero claro, llegan a una edad ya que en tema sexual, afectividad, me enamoro, tal. Entonces yo creo que es que nos tenemos que plantear de que creo, y desde mi punto de vista, que es algo tan importante en ellos, es algo tan que es algo que se tiene que tener presente en todos los centros, que se debe trabajar con ellos, los profesionales deben trabajar con ellos cuando llegan a una edad que, a ver, se tiene que trabajar siempre, pero cuando llegan a una edad que todos al final llegamos a esa edad, creo que es tan importante trabajarlo con ellos y como oferta terapéutica me parece algo, o sea, es que me parece algo prioritario y sí que es cierto que decimos una guía que nos diga cómo hacer, cómo actuar, pero es que como el abanico es tan amplio y todos son tan distintos, no sabes cómo lo que hace uno, lo que hace el otro, es que eso no sabes tampoco cómo se podría enfocar una guía que te diga hay que hacer esto, hay que tal. Eh, Porque sí, te pueden dar pautas, pasos, o puedes encontrar una guía, pero en plan general. Pero luego cada caso es concreto, o sea, cada caso es de una manera. Entonces yo lo que veo que creo que es más hecho en falta es, sí, en el cole pues tienes a la orientadora, te puede orientar, te puede decir, pero al final ellos no están tan especializados como un sexólogo o como una persona que controle, que te diga cómo tienes que realmente actuar. Entonces, creo que ahí es que cuando llegan a una edad tienen que estar, no sé, como una supervisión sobre todo de cómo ellos se sienten y de cómo están llevando el tema, pero una supervisión continua. O sea, no sé si me estoy explicando. Es lo que más he hecho en falta, de que es un tema de que se deja ahí, bueno, ellos no dicen, ellos no se expresan, ellos no tal, pero ahí lo tienen y al final ellos de una manera u otra dan señales, porque por lo menos el mío me las ha dado y al final esas cosas hay que tenerlas en cuenta y estar preparados para cuando nos llega, porque al final llega. Llega un día y dices, alá, ¿qué ha pasado? Y llega y no te lo esperas, te crees que no, que a ellos no les va a llegar eso y llega. Y tienes que estar preparada antes de, porque a mí personalmente es lo que peor llevé, que no estaba preparada y no sabía cómo abordarlo. Y eso es lo que yo también he hecho en falta, esa preparación previa, porque al final llega, es que llega. Entonces, pues eso es lo que... Las guías no nos cubren, más bien buscamos una ayuda un poco más personalizada, más individual, pues como Exacto. hacemos con el resto de terapias, ¿no? Como decía Chus, un apoyo terapéutico también, como con logo, como con fisio, que se hace una valoración antes de empezar a trabajar con ellos. Que también echamos en falta el poder trabajar ya no solo cuando ya está la necesidad ya ha aparecido, sino un poco antes, y también que ya no Antes. solo se haga en el ámbito de lo social, por lo que veo, ¿no? Que también lo requerimos también pues, en el ámbito sanitario y en otros ámbitos con el que también trabajan, están con los chicos. Sí, he cogido la idea bien, ¿no? Sí, Es un Por poco lo ejemplo, en el que... ámbito de la educación, Rui estudió en ordinaria, todo, pues, estuvo en primaria y luego en el instituto, pero a ese nivel nunca hubo una oferta, nunca hubo una pregunta. Por nuestra parte tampoco, porque no sabíamos si se abordaba con el resto o no, pero no existe. No sé en el caso Mariluz, creo que hablaste con la orientadora y... Es que sobre esos temas no, tampoco, como tú. O sea, no es un tema Es un tema que en educación, por lo menos en la ordinaria, no existe. En la de especial, veo que tampoco. Estuvo 3 años en educación especial y tampoco se abordó ese tema. Sí, el último año hicieron unas charlas para padres donde ni siquiera se tocó el tema. Por mi parte, yo la primera charla a la que fui, Adrián tenía 10 años y fue con Gaspar. Y yo pensaba, no sé dónde me estoy metiendo, porque yo creo que mi hijo es muy pequeño para esto, pero mi inquietud de saber lo que iba a venir, dije, bueno, yo voy a acercarme y si no, pues me voy. Y lo que me llamó la atención es que solo fuimos mi pareja, mi hijo y yo, o sea, mi hijo no, fuimos a hablar de mi hijo, mi pareja y yo y otra familia, o sea, no había nadie más y eso me llama mucho la atención porque digo, es un tabú, pero es que además
vi que no había o sea, como que miramos a otro lado, la mayoría de las familias, porque como da tanto miedo y es un tema tan tabú, pues piensas que no te va a llegar. Por eso lo que estabais diciendo me parece tan interesante, de que vayamos adelantando, o sea, si hay un sexólogo en el cole, por ejemplo, que ya se vayan dando esas charlas anteriores a lo que va a pasar, lo que va a suceder, porque de una manera u otra, en algún momento va a llegar a la vida de tu hijo o de tu hija. Entonces, pienso que, por otro lado, también pienso que si se monta la reunión y luego no van, también es complicado. No sé cómo abordaría ese tema para que llegue a todo el mundo sin tener que obligar a la gente a ir a esa charla, ¿sabes? Yo también fui hace unos cuantos años y decía, bueno, yo voy. Eh, a ver, parece como que no toca, pero bueno, sobre todo te abre un poco los ojos de lo que te vas a encontrar. Eso En, es. en mi caso sí que habían ido unos cuantos padres, no me acuerdo, pero me llamó la atención de que sí que había ido gente. Y, y te abre los ojos y te dice, oye, que te lo vas a encontrar, que va a ir sucediendo, que es mejor hablar con Ujú. naturalidad, que es un poco como que parece que te queda muy lejos, pero en cuanto te descuidas, no sabes en qué momento, porque cada niño, en cualquier circunstancia, pero cada niño tiene su proceso, unos antes, otros después. Entonces, bueno, es mejor tener la información y luego la utilizas cuando toque. El problema, claro, es que cuando hay limitaciones, pues eso, la duda de cómo, en qué momento me adelanto de más o ya toca esto o cómo, aparte de tener en cuenta la parte emocional, claro, para no fastidiarla por otro lado, a lo mejor diciendo cosas que le pueden a él afectar o Exacto. según lo enfoques. Entonces, como cada caso es totalmente diferente a otro, y además no es que solo sea cada caso diferente, es que cada padre o madre pues está en un punto o en una, no sé, o que a lo mejor es capaz de encontrar los recursos más fácilmente o no. Entonces, sí que en el fondo, asesoramiento individual, sí o sí, en algún momento, al menos para desatascarte o para abrirte un poco, para darte tranquilidad, no, tranquila o alguna idea que te haga sentir más segura de que por ahí bien. Es complicado. Yo creo que la individualidad en algún momento se necesita sí o sí. Mm. Yo es Es cierto que complicado. insisto mucho en que a los padres, antes de verse en la situación, se les estén un poco, porque a mí personalmente me pilló en verano todo este tema y no sabía dónde ir. O sea, profesionales, el psicólogo o sea, nada, estaban todos de vacaciones. Me pilló, o sea, es que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Estaba deseando que llegara septiembre por el tema de a ver cómo abordaba este tema, si lo estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo bien, y me agobié muchísimo. Entonces, yo creo que los padres tienen que concienciarse y estar concienciados de que esto les puede llegar en cualquier momento y cuando menos se lo esperen. Entonces, creo que es fundamental porque, a ver, yo ese tema ya lo he pasado, pero creo que es fundamental por otros padres que estén preparados porque como te pillé, como me pilló a mí, por lo menos en mi situación, yo lo pasé realmente mal porque es que no sabía y no encontraba nada a ver dónde voy, como, no sé, es que no estaba informada del tema este. Vale, fenomenal. Pues volveros a repetir. Ha sido un placer compartir este espacio con vosotras. Aquí la que he aprendido he sido yo y el resto de compañeros que andarán por ahí escuchándonos. Y enhorabuena por tener la mente que tenéis, querer seguir avanzando, por querer seguir luchando a favor de otro derecho, como bien ha dicho Encarni, porque al final no deja de no ser otra cosa que un derecho que tenemos todos. Y, y pues nada, espero veros pronto en cualquier otro momento en el que nos juntemos. Mucho ánimo y muchas gracias.